Hola y bienvenidos una vez más al lado B7. Hoy vamos a estar hablando de la película Night of the Living Dead, tanto la versión de 1968 como la versión de 1990. En 1968 se estrenaría Night of the Living Dead, dirigida y escrita por George Romero y coescrita por John Russo, y protagonizada por Dwayne Jones y Judith O'Dea. Esta película establecería las bases para el concepto del zombie moderno y se convertiría en una de las películas de terror más reconocidas de la historia y sería un emblema del género y las películas clase B. Night of the Living Dead sería la inspiración de no solo muchas películas, sino también de cómics, videojuegos, series, bandas, convirtiéndose en parte de la cultura popular. George Romero había trabajado dirigiendo algunos capítulos de series de televisión y comerciales, pero él y sus colegas, John Russo y Russell Strainer, querían embarcarse en crear su propia película. Es así como forman la productora Image 10 y comienzan la producción de lo que sería a futuro Night of the Living Dead. La idea original de Russo y Romero era en un principio una comedia llamada Monster Flick, donde unos adolescentes extraterrestres visitaban la Tierra y conocían a unos adolescentes humanos. Esto iría mutando y un segundo borrador cambiaría la historia. Ahora se trataría de un joven que escapa de su casa y encuentra cadáveres humanos en descomposición que los extraterrestres usan como alimento. La mayor influencia vendría por parte del libro de Richard Matheson, Soy Leyenda, una historia donde un hombre es el único sobreviviente en una tierra devastada, donde la mayoría de la humanidad se ha convertido en mutantes vampiros. Romero había escrito una historia corta basándose en la historia de Matheson, pero debía buscar algo que reemplazara a los vampiros, así que junto con la idea de los comedores de carne de Russo, darían finalmente forma al guión de The Night of the Living Dead, el cual terminaría partido en 3 partes, que a futuro serían adaptadas en Dawn of the Dead de 1978 y Day of the Dead de 1985. Inicialmente, la película se iba a llamar Night of Anubis. Después pasó a llamarse Night of the Flesh Eaters, nombre con el que habían registrado la película. Pero cuando consiguieron una distribuidora, esta les pidió que cambiaran el nombre a Night of the Living Dead. El único problema es que nadie registró la cinta bajo ese nombre. Por lo tanto, hoy es una película de dominio público, por lo cual pueden distribuirse copias y ser reeditadas por cualquiera, ser exhibida gratuitamente, descargada legalmente, o incluso hacer remakes, reboots o secuelas basadas en la película original sin tener que pagar ningún tipo de derecho de autor. Si bien esta es la película que establecería las bases para lo que conocemos hoy como el zombie moderno, durante el film nunca son llamados con ese nombre, sino que se refieren a ellos como ghouls o devoradores de carne. Esto se debe a que en esa época el concepto de zombie estaba relacionado al zombie del folclore haitiano o al vudú, de modo que se lo correlacionaba más con los zombies de las películas de White Zombie, protagonizada por Bela Lugosi en 1932. La película creó ciertas controversias en un principio, dado que su estreno no existían las clasificaciones para edad en las películas, así que muchos niños menores fueron a ver la cinta en su estreno y quedaron muy impactados. Muchos críticos señalaron en su momento como innecesaria la violencia y el mal gusto de las escenas fuertes. Aún así, la película se convertiría en un éxito y cosecharía otras críticas realmente buenas, y por sobre todo, la muy buena recepción del público. Esto también llevaría a ciertas interpretaciones libres, tanto de la crítica como de los fanáticos. Una de estas interpretaciones era la crítica al racismo y al asesinato de Martin Luther King Jr., que sucedió en el mismo año del estreno. Esto fue completamente negado por Romero. Él mismo explicó que la elección del actor afroamericano Dwayne Jones no se debió a su raza, sino que en realidad el personaje en el guión original fue escrito pensando en una persona caucásica. Dwayne
fue simplemente elegido por ser el mejor actor que tenían a su disposición, así que le dieron el papel principal. Su trágico desenlace en la película tampoco está relacionado con la muerte de Martin Luther King Jr. De todas maneras, sí es verdad que el protagonismo de Dwayne Johnson en la película marcó una importancia en el mundo del cine, por más que esta no haya sido intencional. Otras de estas interpretaciones establecían que los zombies representaban el capitalismo mientras los sobrevivientes trataban de escapar de ser devorados por este sistema. Ahí ya tenemos una interpretación de algunos críticos más basadas en sus ideologías que en lo que realmente representa la película. Los zombies son una amenaza, pero no representan ninguna amenaza específica, más que aquella que impulsa el comportamiento de los sobrevivientes. La realidad es que Romero sí hará muchas críticas políticas y sociales, pero esto se dará más que nada en las secuelas, como Dawn of the Dead. En The Night of the Living Dead, la perspectiva se centra en un concepto mucho más humano y no tanto una crítica político-social. Con respecto a las secuelas, estas en realidad se abren en dos sagas distintas. Después del éxito de The Night of the Living Dead, Romero y Rousseau tenían dos ideas muy diferentes del camino que tendrían que tomar las secuelas. Así que esto llevó a que trabajaran en dos proyectos separados y llevaría a una pequeña disputa que se resolvería usando dos términos para diferenciar las sagas. De modo que Romero utilizaría el término Dead, mientras que Rousseau utilizaría el término Living Dead. De esta manera, Romero continuaría sus secuelas con Dawn of the Dead en 1978 y Death of the Dead en 1985. Ambas secuelas directas de The Night of the Living Dead, mientras que Rousseau sacaría The Return of the Living Dead en 1985, la cual también usaría como base la película original, pero en este universo, The Night of the Living Dead es precisamente una película, la cual está basada en hechos reales, pero que no están contados completamente de manera correcta en el film. The Night of the Living Dead nos sitúa junto a dos hermanos, Johnny y Bárbara, que van a visitar la tumba de su padre en un cementerio de Pensilvania. Durante la visita, y mientras Johnny se burla del miedo que le tiene Bárbara a los cementerios, ambos son atacados por un hombre sumamente extraño. Bárbara huye desesperadamente, mientras que otras personas de extraña apariencia la persiguen. Se mete en una casa buscando ayuda, pero inesperadamente, un hombre llamado Ben llega en una camioneta, baja y lucha con varias de estas criaturas, y junto a ella se encierran en la casa, mientras estos seres se acercan poco a poco. En cuanto a lo técnico y a la dirección, la película cuenta con varias limitaciones por la época y el bajo presupuesto. Pero no todas estas limitaciones son en contra. Por ejemplo, el hecho de que la película sea blanco y negro realmente le suma una crudeza y realismo, aparte de disfrazar los maquillajes y efectos. De por sí, existe una versión coloreada de la película, y el color, en lugar de sumarle, en realidad le resta ese ambiente que tiene al estar en blanco y negro. Es lo mismo que sucede con la cinta Psycho de 1960. Es un film con mucha narración visual, planos que hacen entender al espectador lo que supuestamente sienten los personajes, dándonos esa sensación de desesperación o frenesí. Está claramente inspirado en las películas de terror de los años 50, como Los usurpadores de cuerpo. Se nota mucho ese estilo narrativo, pero impregnado por un terror más explícito y crudo. Algo importante a destacar es que, siendo la primera película de zombies modernos, se preocupa poco y nada por centrarse en ellos y su origen. El punto principal de esta historia son los sobrevivientes. Da lo mismo que la amenaza sean zombies, extraterrestres o un tsunami. Ese ataque es solo un pretexto para mostrarnos el comportamiento de los humanos ante una situación extrema, donde sus vidas están en juego, donde muchas veces se exponen las miserias humanas. Esto es algo que sucedería en muchas otras películas del género, como The Mist del 2007.
Acá ningún personaje es realmente un héroe, son simplemente humanos que se comportan mejor uno que otros, con intereses para ayudar a un grupo o simplemente salvar su propio pellejo. De este modo, la película nos pone en la piel de 6 sobrevivientes que llevan la situación de diferente manera. Por un lado, Ben, que es el más activo. Si bien lo que más busca es su propia supervivencia, no deja ganar a su egoísmo y trata de que todos sobrevivan en lo más que se pueda. Por otro lado, está Bárbara, quien entra en shock y desde ahí se vuelve un personaje sumamente inútil, básicamente un peso muerto que deambula por la casa. Después está el señor Cooper y su mujer. Cooper es un hombre arrogante que quiere tener siempre la razón. El clásico egoísta que primero piensa en él mismo y que en realidad es un gran cobarde. Mientras su mujer aparenta estar siempre bajo su sombra. Y finalmente, la pareja de jóvenes de Tom y Judy Rose, quienes simplemente quieren sobrevivir y están abiertos a escuchar y encontrar la mejor solución. Con respecto a los comedores de carne, todavía no se establecía exactamente bien qué clase de criatura eran estos zombies ni qué reglas seguían. Así que, si bien son lentos, pueden hacer acciones básicas como levantar una piedra para romper una ventana, demostrando cierto grado de inteligencia, o incluso asesinar por instinto, sin la necesidad de alimentarse. Su origen se explica como que es debido a la radiación que trajo un satélite que volvió de la órbita de Venus. Es algo bastante lógico para la época, donde se recurre a temas como la radiación o la contaminación nuclear y elementos invasores del espacio. La película tiene un cierre bastante trágico y de gran impacto que deja al espectador con una sensación de impotencia. Es una cinta que, si bien sigue ciertos estándares del cine de terror de la época, también está cargada de mucha crudeza que le da esa sensación de realismo. En 1990 llegaría el primer remake de la película y la única considerada oficial. La cinta, simplemente llamada Night of the Living Dead, estaría dirigida por Tom Savini, un maestro de los efectos y maquillaje que ya había trabajado con Romero en Dawn of the Dead, Creepshow y Day of the Dead. Romero no estaría ausente, ya que se encargaría del guión y la producción, en donde también estarían incluidos John Russo y Russell Strainer. Con respecto a la historia, es básicamente la misma. La mayor diferencia se da en los personajes, en especial Bárbara. Esta remake reivindica el personaje, pasando de ser una persona en shock que realmente no aporta nada a la historia, a una persona mucho más activa, que realmente se impone ante los demás, y si bien empieza estando en un estado de shock, su espíritu de lucha es mucho más fuerte. Esto la convierte en un personaje mucho más real que el de la película original. Con respecto al resto de los personajes, también veremos que son mucho más realistas que en la cinta original, de modo que Helen Cooper, esta vez, enfrenta mucho más a su marido y no es tan sumisa. Quizá Judy Rose es un poco molesta en esta versión, ya que se la pasa gritando por todo, como ocupando ese perfil miedoso que tenía antes la Bárbara original, aunque obviamente ella es mucho más activa. En general, las actuaciones son, obviamente, mucho mejores, aunque hay ciertos momentos sobreactuados. Si hay aciertos en la película, aparte de la mejora de los personajes, son los efectos, lo cual es de esperarse teniendo a Savini detrás del proyecto. También hay un mejor ritmo, tiene escenas que se vuelven desesperantes, como cuando tapan las ventanas. Son momentos que dan mucho dinamismo a la cinta, al igual que mejoran las escenas de la explosión del camión, dándole más sentido. Aparte, destaco la banda sonora de Paul McCullough, realmente un acierto. Por otra parte, el origen de los zombies en esta película es mucho más incierto, ya que no dan ninguna pista de su origen, y también deja un mensaje más claro sobre el salvajismo y el instinto humano, el cual no está muy lejos del comportamiento de los zombies. Somos igual de salvajes y violentos que ellos, solo que peor, porque el humano es consciente de sus acciones. El zombie se maneja por un instinto mucho más básico, mientras que el hombre lo hace por placer o diversión, lo que convierte al humano
en un monstruo mucho más peligroso. En conclusión, es indiscutible el impacto que tuvo la película original en el género de terror y el cine en general. Definitivamente, el remake es una mejor película. Toma todos los elementos del film de 1968, los duplica y los mejora. Pero no se podía esperar menos con la diferencia de tiempo que hay entre ambas versiones. Para aquellos que no hayan visto ninguna de las dos películas, les recomiendo que vean tanto la original como la remake de 1990. Recuerden que ahora pueden colaborar con Lado B7 a través de Cafecito y de Patreon. Esto ayuda a que pueda hacer muchos más videos y de manera más seguida. Recuerden que también ayudan muchísimo al canal dándole me gusta a los videos y compartiéndolos. Recuerden también visitar la página de Lado B7, donde encontrarán muchas más reseñas y material e incluso algunas descargas. Y por último, recuerden que también pueden seguirme a través de Twitch y de mi canal alternativo de YouTube, Alex Sinner. Eso es todo por este video y nos vemos la próxima acá, en la dimensión de Lado B7.